Gracias por estar aquí con nosotros en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese, ya que como siempre trabajamos para mantenernos muy bien informados de lo que sucede en nuestro estado. Como cada noche está aquí Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicano. Es un verdadero placer compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo y por supuesto con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio. Teleyucatán te informa. Ya sentimos cada vez más cerca el fin de semana. Estamos a jueves 9 y mañana nos toca consentir y por supuesto celebrar a la reina del hogar. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Le dejamos el teléfono del estudio para que se comunique con nosotros, 940-7600. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Y de este tema nosotros le informamos puntualmente. Autoridades estatales precisaron que Mérida será la sede de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, un evento que se pondrá en marcha del 19 al 22 de septiembre de este año. La visita de más de 3,000 personas y una importante derrama económica de aproximadamente 80 millones de pesos en inversiones son parte de las expectativas de este importante foro. Los expresidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Lech Walesa de Polonia, Frederick Willem de Klerk de Sudáfrica y José Ramos Horta de Timor Oriental, así como el ex primer ministro Lord David Trimble de Irlanda del Norte, son 5 de las 21 personalidades y organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz que confirmaron su presencia en la 17ª Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, que se realizará en Mérida del 19 al 22 de septiembre, anunció el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Acompañado por Ekaterina Sakladina, presidenta de la Junta Ejecutiva de la Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Ganadores de los Premios Nobel de la Paz, Vila-Dosal informó en la Ciudad de México que también confirmaron su participación Kailash Satyarthi de India, Shirin Ebadi de Irán, Tawakkol Karman de Yemen, Jody Williams de Estados Unidos, Leymah Gowi de Liberia, Betty Williams de Irlanda del Norte y Rigoberta Menchú Tum de Guatemala. Representantes de las organizaciones que recibieron el galardón: Comité de Servicio de Amigos Americanos, Cuarteto de Diálogo Nacional de Tunecino, Oficina de Paz Internacional, Conferencias de Pugwash de Ciencia y Asuntos Mundiales, Instituto Albert Schweitzer, Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres, Amnistía Internacional, Instituto de Derecho Internacional, Biblioteca y Museo Presidencial Kim Dae-jung. La lista aumentará en el transcurso de los siguientes meses, pues se irán agregando otras personalidades mundiales a la cumbre, que busca ser abierta e incluyente. A través de esta cumbre, pues vamos a tener en Yucatán la oportunidad de mostrar y de poner las miradas de todo el mundo en México y por supuesto en Yucatán, en nuestra cultura maya, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Queremos mostrarle al mundo que somos un estado dinámico, que busca estar a la vanguardia, que cuenta con muy buena infraestructura necesaria para poder organizar eventos de talla mundial como este, que somos un lugar muy atractivo para poder invertir. El eje central de la cumbre será la construcción de la paz global desde lo local, pues se parte de la idea de que la paz debe surgir desde los espacios cotidianos, todos los días y en todos los ámbitos. Por la cumbre se espera la visita de unas 3,500 personas, la derrama económica de unos 80 millones de pesos en inversiones, así como la promoción mediática mundial de más de 20 millones de dólares. Teleyucatán te informa. De familia que se desempeñan como servidoras públicas, el gobierno del estado dispuso otorgar el Día de las Madres a fin de que puedan disfrutarlo rodeada de todos sus seres queridos y fomentar la convivencia familiar. Por instrucción del gobernador Mauricio Vila-Dosal y como parte del acuerdo establecido con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e instituciones descentralizadas de Yucatán, todas las mamás trabajadoras que presten su servicio a la administración pública estatal, ya sea tanto de confianza como las de base, contarán con esta fecha para disfrutar en familia. Con estas acciones se busca resaltar la labor de aquellas mujeres que todos los días dejan sus hogares para salir a trabajar en las diversas áreas de gobierno del estado, contribuyendo desde sus actividades a mejorar las condiciones de sus hijos y también de sus familias.
Y en el marco de la segunda jornada de la reunión regional hacia una justicia más precisa para niños, niñas y adolescentes de América del Norte, la cual se realiza en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra resaltó el noble objetivo del grupo de trabajo que se reúne y el ánimo de cooperación trinacional. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán, Ricardo Ávila Heredia, reconoció el valor de los diálogos que ayudan al país y al Estado a mejorar sus prácticas. En la mesa de debate, tendencias y evoluciones de la justicia para niños, niñas y adolescentes en América del Norte y el mundo, expertos explicaron la forma en que se procesan los casos de menores en Canadá y Estados Unidos, así como las condiciones que se consideran en relación a la edad y la madurez de ese grupo de la población. Y bien, vamos a temas legislativos. Se ha presentado una propuesta ante el Congreso del Estado, la cual busca homologar la Ley de Mejora Regulatoria Federal con la estatal. La secretaria de Administración y Finanzas del Estado, Olga Rosas Moya, entregó una iniciativa para armonizar la Ley de Mejora Regulatoria Federal con la estatal. Acompañada del consejero jurídico Mauricio Tapan Silveira, entregó la propuesta al diputado del PRI Marcos Rodríguez Ruz, que visó el secretario general del Legislativo Martín Chuc Pereira. Con la iniciativa, que se analizará y aprobará en su caso, privilegiará el Parlamento abierto, pues el objetivo es que los resultados impacten positivamente en el desarrollo económico del Estado. Con la homologación de la ley estatal, se lograrían importantes propósitos, como por ejemplo, simplificar e innovar la gestión de los trámites y servicios, establecer la obligatoriedad de las dependencias y entidades de aplicar en el ámbito de su competencia la política pública de mejora regulatoria. Se lograría elaborar las herramientas de mejora regulatoria incluidas en la Ley General de Mejora Regulatoria y establecer sus procedimientos adecuándolos al Estado y fomentar la evaluación periódica de las regulaciones estatales y municipales. Rosas Moya indicó que la iniciativa aplicaría para los poderes del Estado, organismos autónomos, así como entidades públicas y dependencias estatales y municipales. Teleyucatán te informa. Inauguran la exposición Sigo Caminando para así evidenciar la violencia del acoso callejero. Se trata, le comento, de una muestra interactiva, pues quienes asisten tienen la libertad de colocar su fotografía y en hojas en blanco escribir diversas situaciones en las que han sido víctimas de acoso callejero. Para generar espacios que visibilicen la violencia de género por acoso callejero, la Secretaría de las Mujeres que encabeza María Herrera Páramo instaló la exposición Sigo Caminando de Lorena Rosell Cherris en el Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados de la Mujer y Relaciones de Género Felipa Pot. Con la muestra, realizada con apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, se busca también que la ciudadanía tenga conocimiento de que el sitio es una opción única en el sureste, en el cual se compila la información relacionada con las mujeres y la violencia contra ellas. El lugar cuenta con el acervo de alrededor de 5,000 libros especializados en temas de género, feminismo y estudios del sector, además que contribuye al intercambio y difusión de datos académicos, gubernamentales, de la sociedad civil y de organismos internacionales, explicó Jimena de los Santos Alamilla, coordinadora del centro, que se ubica en la calle 60, número 518, entre 65 y 67, Altos de Bazar, García Rejón. La estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la UADY, Lorena Rosell Cherris, elaboró una instalación artística ante su inquietud por evidenciar un suceso tan cotidiano y violento como el acoso callejero. Teleyucatán te informa. Momento de ir a la primera pausa. Acompáñenos al regreso. Más información. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed.
Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Estamos de regreso con más información y le platico que el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, y la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman, instalaron el Comité Organizador Nacional del 45 Tianguis Turístico. En los próximos días se integrará el Comité Organizador Local en Yucatán, sede del Tianguis Turístico 2020, que se realizará del 22 al 25 de marzo, precisamente de ese año, del 2020. Legendario puerto con playas de arenas blancas y exóticos escenarios naturales. Se trata de Cizal, un puerto que está ubicado al poniente de Yucatán, a 49 kilómetros de la ciudad de Mérida por la carretera Cauquel-Junucmá y a 46 kilómetros al poniente de Progreso. Un puerto que esconde muchas historias y muchos atractivos. Cizal es sinónimo de aventura, turismo de naturaleza y de nuevas experiencias. Vamos a descubrir la otra cara del puerto ubicado al oriente del estado. El punto de partida es el muelle. El transporte, una lancha que se interna 12 kilómetros en el mar para llegar al humedal costero. Para seguir el recorrido hay que cambiar de transporte. Para llegar al ojo de agua o manantial hay que adentrarse en un petén, navegar a través de este canal en chalanas o en kayak hasta llegar a Tzulja, que en maya significa agua fría. Este sendero nosotros le llamamos canal, es un canal o una pena, así un camino que es del agua, está rodeado por una vegetación de mangle rojo y otros tipos de árboles de mangle. Existen 4 tipos de mangles, el rojo, el negro, el blanco y el mangle botoncillo. Durante ese recorrido vamos a poder observar diferentes tipos de esos árboles que ya había mencionado y otra vegetación propia de un ecosistema donde existe tierra firme y agua dulce. El ojo de agua está ubicado en medio de un ecosistema de agua salobre, pero el manantial es de agua dulce. Su vegetación y fauna son únicos y el suelo es de laja. Por eso, sin importar el número de personas que disfruten de un chapuzón, siempre será cristalina y fresca. Nuestra labor como guías en la empresa es cuidar el medio ambiente. Tratamos de no usar plástico o utilizar el menos posible. Nosotros servimos nuestro ceviche que ofrecemos de cortesía del recorrido en unas pequeñas jícaras, al igual que la hidratación. El tour dura aproximadamente 6 horas, en las que se puede disfrutar de los bellos paisajes que Cizal ofrece a quien se atreve a vivir la aventura. Atrévete a descubrir Cizal. Vive las maravillas de la costa yucateca. Con imágenes de Armando Irigoyen, Liv de Nojeda, Tele Yucatán te informa. El número de visas para Estados Unidos emitidas por el Consulado de Yucatán se incrementó en Semana Santa y en verano. Se espera el aumento del 10% en comparación con el año pasado, cuando se entregaron entre 45 a 50,000 visas.
siempre hay mucha demanda antes de Semana Santa para los que quieren viajar a los Estados Unidos, pero sigue en verano porque muchos están ya planeando sus visitas a los Estados Unidos este verano. Entonces siempre recomendamos que planean con mucha anticipación los viajes para que haya tiempo suficiente para tramitar y recibir la visa a los Estados Unidos. Usualmente hacemos más o menos 45,000 a 50,000 visas cada año y ya la demanda para el año de 2019 ha aumentado más o menos 10%. Y empresarios hoteleros afirman que es importante modificar los costos en tarifas de hospedaje y también poner en marcha nuevas estrategias para impulsar la actividad económica por medio del sector. Es necesario incrementar hasta 30% las tarifas de los hoteles en Yucatán, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, Héctor Navarrete Medina. Por mucho tiempo hemos sido un estado donde las tarifas han sido muy bajas y hoy estamos tratando también de equipararlas. Ustedes pueden hacer el análisis llamando a los hoteles, cualquiera puede saber y checar por medio de internet ya ahora en las plataformas turísticas las tarifas. Se elabora una estrategia que representaría el aumento de entre el 25 o 30% a las tarifas. El incremento de las tarifas lo estamos ya impulsando a través de la comunicación de los eventos que hay en la ciudad, la comunicación a través de ustedes, la comunicación a través de nuestros propios medios, correos electrónicos, con nuestras empresas, con nuestros asociados, para que sepan que en esas fechas, que son temporadas altas, va a haber ocupación y que podemos vender un poco más altos. También hay que decirlo, hay otras épocas que son bajas, que tendremos que bajar la tarifa, ¿no? Se busca aumentar a 3 las noches de pernocta, porque el promedio es de 1.8. En breve se darán a conocer las cifras de ocupación que se registraron en las vacaciones y el primer cuatrimestre del año. Estamos yendo de una manera ascendente. Hay que decir también que la afluencia de turistas también ha sido en ciertos meses mayor. También se proyecta incrementar la ocupación hotelera en los meses de la temporada baja. Hoy, mayo, por ejemplo, que como ustedes recordarán era una temporada muy baja para nosotros, mayo y septiembre sobre todo. Hoy, mayo, tenemos la universidad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Si su pasión son las motos, ponga mucha atención, ya que se llevará a cabo en el Puerto de Progreso la Concentración Nacional Biker 2019. Chaquetas de cuero, paliacates, botas y más de 1,000 motocicletas que estarán exhibidas en el Malecón de Progreso son los ingredientes para atraer turismo a la entidad en la Concentración Nacional Biker 2019. Asimismo, se realizará una rodada en la que participarán cientos de motociclistas de toda la República, que se reunirán del 16 al 18 próximos en el Puerto de Progreso. Para nosotros es bien importante la interacción y por eso hacemos el evento abierto, la interacción entre motociclismo y sociedad. Estamos calculando que como es un evento abierto en el Malecón de Progreso, vayamos a tener la visita de más de 20,000 personas allá en los 3 días con familias y toda la gente que es amante de las motocicletas, que va a llegar a tomarse la foto, a convivir con el motociclismo. Asimismo, se espera que Progreso registre un incremento de más del 60% de ocupación hotelera en esos 3 días. En cuanto a la ocupación hotelera, restaurantes, ¿cómo se espera? Ya está saturada lo que es el área de hoteles. Los restaurantes pues son sobre todo los de Avenida Malecón y pues también las comisarías, como mencioné en la rueda de prensa, son los que más esperan, ¿no? Pues este tipo de eventos. Para Progreso pues son magníficos porque pues no son locales ni estatales, sino son nacionales. Últimamente se ha activado lo que es el muelle de chocolate. Durante esas fechas va a estar activo como un extra a las actividades que se presenten dentro de Malecón. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya volvemos con más. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE.
La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Expo Foro Ambiental 2019 por un consumo responsable. Un evento que le comento está organizado por la Canaco Servitur Mérida y también por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Un espacio en donde se abordarán diversos temas. De manera precisa, las acciones y tecnologías que presentan las empresas con productos y servicios sustentables. Bajo el lema Por un consumo responsable, del 17 al 19 próximo, se realizará la Expo Foro Ambiental 2019 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con el objetivo de crear conciencia ambiental y el cuidado del entorno. Además de conferencias magistrales, mesas panel, presentaciones artísticas y culturales, en más de 150 stands se ofrecerán productos para el consumo responsable. Que ofrecemos a nuestros consumidores productos o servicios que tienen poco o nulo impacto ambiental. Con esta expo pretendemos promover entre las empresas y en los hogares la implementación de un modelo de trabajo que nos ayude a tomar acciones de responsabilidad ambiental a través de la innovación y tecnología con resultados de beneficio de todos los habitantes del planeta. Artículos para el hogar, higiene, limpieza y productos sustentables aplicables en oficinas forman parte de la gama de novedades que se tienen para esta edición. A partir del próximo 17 de mayo y hasta el 19, esta expo será el centro de atención de todos aquellos que buscan y quieren un mejor medio ambiente, pues en un solo lugar tendrán conferencias y expertos que les ayudarán a orientar en la implementación de programas y acciones que van encaminadas a tener un mundo más sustentable. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, explicó que Yucatán se ha sumado a varias estrategias en pro del medio ambiente. Nosotros también como gobierno del estado tenemos que hacer nuestro esfuerzo y recordarán que el gobernador nos hizo el favor de presentar en enero una estrategia hacia un Yucatán cero residuos. En esta estrategia, pues con todos los ejes vamos a realizar muchas acciones. De hecho, aquí está Profepa, aquí está la UDS, el Ayuntamiento de Mérida, y es un ejemplo de cómo nos estamos coordinando a nivel gobierno. Pero uno de los ejes importantes de esa estrategia, ustedes recordarán, es el trabajo con la comunidad, la difusión y la cultura hacia un Yucatán cero residuos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán te informa. Y bien, una obra que está cerca del Aeropuerto Internacional de Mérida fue suspendida, ya que autoridades aeroportuarias aseguran que están invadiendo zona federal y que no se cuenta con el permiso para realizar dicha construcción. Sin embargo, los encargados de la obra aseguran contar con los permisos adecuados. Los detalles los tiene nuestro compañero César Gómez. Autoridades del Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Orrejón suspendieron de forma temporal la construcción de un acceso al centro comercial que colinda con la terminal aérea.
Las autoridades aeroportuarias intervinieron al parecer porque los responsables de la construcción no contaban con los permisos correspondientes. Esperamos que vengan las autoridades autoridades federales para que nos apoyen al respecto. Ya dejaron de trabajar la constructora, pero insisten en seguir trabajando y pues vamos a ver con la ayuda de las autoridades para que se resuelva. Se necesita un permiso de la SCT, son terrenos de la SCT, y pues a nosotros, a mí como administrador, me toca cuidar estos terrenos que nos tienen dado en concesión por la Secretaría. Sin embargo, los encargados de la obra argumentaron que cuentan con los permisos. Mis permisos son otorgados ya por lo que es la SCP, son otorgados también por Desarrollo Urbano. Hemos traído unos trabajos aproximadamente de 6-8 meses de verificación de colindancias, de rectificación de medidas, donde hemos conseguido absolutamente todo. Mira, te puedo mostrar, sellado por la Secretaría de Seguridad Pública, dictamen de impacto vial, en lo cual me autorizan no solamente este acceso, me autorizan 3 accesos. Con base en los documentos del catastro municipal, la zona es considerada clasificación B, es decir, que es construcción municipal y no zona federal. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y la Organización, en su artículo 19, México y Centroamérica, firmaron un convenio general de colaboración. El documento signado por el comisionado presidente del órgano garante, Aldrin Martín Briceño Conrado, y la directora regional de Artic 19, Ana Cristina Ruelas Serna, resume precisamente la intención de realizar diversas actividades de promoción de la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y la máxima publicidad de los archivos gubernamentales. Y bien, la captura del mero es una de las pesquerías más importantes del estado, pues soporta la actividad durante los meses de veda del pulpo, pepino de mar y la langosta. Sin embargo, autoridades afirman que el recurso está en deterioro. Los niveles de captura, a pesar del esfuerzo pesquero, están muy por debajo de lo estimado. A poco más de un mes que inició la temporada de captura de mero en el estado, los niveles se reportan muy por debajo de lo esperado. Han estado bajos. En comparación con el año pasado, los rendimientos de las embarcaciones ha estado un 30% abajo de lo esperado, 30-40% abajo de la producción esperada. Entre los factores principales están las condiciones climatológicas, la presencia de vientos intensos, el calentamiento de las aguas, la contaminación que termina en las mareas rojas y que impacta de manera directa esta actividad. Tengamos nosotros que hacer ciertos ajustes en el manejo del recurso, tener algunas regulaciones extras para poder recuperar la pesquería. Urge que el gobierno federal empieza a trabajar sobre las pesquerías. En el caso de Yucatán tenemos 4 pesquerías importantes, la de langosta, pulpo, pepino de mar y la del mero. El año pasado se capturaron 5.200 toneladas, muy por debajo de las 6.400 que se pescaron hace 2 años. Y para esta temporada, según las previsiones, no prevén llegar ni a las 4.500 toneladas. Esperemos que el siguiente podamos tener una recuperación del recurso, y podamos cerrar las expectativas de los 3 meses que nos faltan para abrir temporada de pulpo y 2 meses para abrir temporada de langosta. De acuerdo con autoridades de pesca, el recurso va en detrimento. Los hombres de mar actualmente se alejan hasta 45 millas náuticas para capturar el producto, y de esta actividad dependen 12,000 pescadores y sus familias, 5,000 embarcaciones menores y 600 embarcaciones mayores. Con imágenes de Armando Irigoyen, Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Enseguida estamos de regreso, momento de una pausa. Acompáñenos aquí en Teleyucatán te informa. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México.
tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y con más información, y es que a través del programa de la Jota a la Jarana se levantará el telón del programa Gala Yucateca el 15 próximo, teniendo como sede el Teatro José Peón Contreras. Hoy presentamos esta gala yucateca que pone a disposición semanal del público a las agrupaciones artísticas de la Secretaría de la Cultura y las Artes y artistas invitados en el marco de este maravilloso Teatro Peón Contreras. Arrancamos esta cartelera de manteles largos, como ya escuchamos, celebrando el aniversario 49 de la máxima institución dancística de Yucatán, el Ballet Folclórico del Estado, hoy bajo la dirección general del maestro Carlos Acereto, y que desde su aniversario 40 lleva el nombre de su director y coreógrafo fundador, el maestro Alfredo Cortés Aguilar. Serán 120 artistas en escena que se presentarán en la gala de apertura de la Jota a la Jarana, con la cual el Ballet Folclórico del Estado celebrará su 49 aniversario. Es sabido por muchos de nosotros que nuestra cultura está realmente muy influenciada por los ritmos hispanos a raíz de la conquista, y queremos mostrarles esa transformación coreográfica, musical y escénica. El ballet estará acompañado por la Orquesta Jaranera del Mayab y mostrarán populares cuadros como El Toro Grande, La Cabeza de Cochino, entre otros. El programa cultural se ofrecerá de forma gratuita todos los miércoles a las 20 horas. El 22 próximo tocará el turno al Coro de Cámara de Yucatán y el Trío Trovadores de Yucatán, y el 29 a la Banda de Música del Estado. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Inauguran exposición en la planta baja del aeropuerto de Mérida, esto en honor al Día de las Madres. Ellas son las artistas que desde su perspectiva femenina elaboran los cuadros que hoy decoran la galería de la planta baja del Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Orrejón. La exposición se titula Pinceladas de Mujer y Madre y es un homenaje a las mamás en su día. Las autoras de las obras aprendieron las diferentes técnicas usadas en un taller que se impartió en el Centro Cultural Galería Toledo. Ya tenemos aproximadamente como 6 años dándolo, y pues es de pintura de todas las técnicas, desde óleo, acrílico, acuarela o lápices a color. Y también el dibujo, pues tenemos diferentes técnicas, desde carboncillo, lápiz, y bueno, y tratamos de que sea un dibujo no solamente de paisaje, sino también de figura humana. Son más de 100 mujeres que han participado en este taller durante sus 12 ediciones. Las pinturas fueron elaboradas con óleo, acrílico y diversas técnicas. Son en total 13 personas que participan. Los formatos son grandes, van de 1.20 el tamaño, y las temáticas giran en torno al paisaje, al bodegón o al autorretrato. Y también, bueno, evidentemente especificando que la temática era acerca de la madre, del Día de la Madre. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. La escritora y crítica de arte Avelina Lesper y la secretaria de la Cultura y las Artes Erika Millet Corona recurrieron el Museo Fernando García Ponce, acompañadas de su director Rafael Pérez y Pérez. Ahí vieron las exposiciones temporales del museo, entre ellas el trabajo del fotógrafo yucateco Pedro Tec y la muestra colectiva Galería 5+1. Además visitaron la exposición permanente del artista de la generación de la ruptura, Fernando García Ponce, de quien expresó que fue un pintor intelectual y con su noción del espacio generó un equilibrio en cada pieza. En Tele Yucatán te informa, le informamos del pronóstico del tiempo para que no le tome desprevenido. En este jueves 9 de mayo continuará el ingreso de aire cálido y húmedo hacia la región.
así como el establecimiento de una vaguada en el occidente de la península de Yucatán. Dicha situación mantendrá la probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvias en el centro, sur y noreste del estado. Las temperaturas serán muy calurosas a extremadamente calurosas en el transcurso del día y cálidas en la noche, con viento del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en zonas de costa. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima le estará entre los 23. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 38 grados y la mínima estará entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 34 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Sondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU a través de la CONAVI contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México. Qué gusto tener en el estudio a Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo Yutzilaca, ¿cómo estás? De regreso ya un poco mejor. Ya mejor, qué bueno, te extrañamos mucho. Muchas gracias. Y la información en lengua maya también. Gracias. El Tele Yucatán te informa, eso que le llaman Locana Yohel tal, vele Uacabil jueves, Bolompelo Buquini, Luinalil, mayo Yuhabi 2019, llama Locana Yohel tal, ojalá Yucatán, Mauricio Vila dos Santos, Ojel Vile, le 19 tak 22 de septiembre, Kutaluquini, la Unastra, el Chube Muchtambali, Huitucahil, Hoy, tus contactos pahal, que Gelas Maco, Unahas Mo, Echim por la Luca, Premio Nobel de la Paz, y Chileteo Betia, Marubet Mojalachi, Lunos Lumil, Colombia, Juan Manuel Santos, Besan Tunos Lumil, Polonia, Europa, Lek Valese, Chula Maco, contacto pahal telo. Vas con Uchutela y tele va con Uchla, Muchtamba, Elay Nochachi, Tatung, Ubey Kuntal, Uyantal Hetzek Nakil, Yokol Kap, Weika, Kahak, Meyahilo, Tije Gelas Kahilo, Taktun, Kachik, Taktashil Tushil, y el Ulak Basco Yila, Yabachmaco, Uchutun Shimbal, Ukahol, Torsan Ukahil Ho, y el Muchtambal con Uchla, Matushandal, Tunatluk in il Beilo. Ola Basil Tushan, Ujalachil Yucatán, Tutsao Hel Bile, Upenuk, Besatutusta, Leti, Mauricio Vila Dosal, Samale, Lajunkino, Di Mayo, 10 de mayo, Beilo, Kimbesal, Natsilo, Tulakle, Natsilo, Kolelo, Kumeyahot, Tije Gelas, Molay, Lo, Gelas Kuchilo, Tiujalachil Yucatán, Samale matung bino meyah kapata kupatra tuntu yotocho uhel subaite be shanka kimak olta ko tumen ulak silo upalalo betun tu hetzilo beshanu muchka biles meyahobo sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo be tu hetzishan maru ko meyaho tije helas kuchi lo be matu no big meyah ulaka mas yanu palalo e bistun shan utsaba upechim polaltile na silo ku meyaho ti uhalachil Yucatano ulak basil shan tu lak enilu nos lumi le Yucatán ya nupe kuchil ukaba tunshan sulha umpel tush kupahte lu bimak shimbal helo telo upe ba kich kelen yani le ba kabilikesha ichil ha choch yan chembale le ha guhok tuntelo ha chuhuk ha konshalik beilo
beituno tetu jehelas tu shilo sisal ya nats kahil sisal le kuchil hela kupata lo bimak shim vale es un awilgeso zulakle ushandale yan being 6 horas hokon mak ulak aholdu bakpachilo le kuchil hela upeti le kuchilo kich kelenda ki amoitu lumil Yucatán es un awilgeso jehelas tumbash yan chan bilte tu kuchil helo kaba sulha umpetu shelo pata bimak shim vale nats tun tu kahil sisal ula bashi la upe batun shan male ba pata ale watch malo be me yan talamilo yetelu le chile chukayobo le kai le mero guhetse wa haibel ino matu chuklo yan talamil telo tu mentun shan yashe le kai hela le tetun ku chuklo le tukinilo matu pata lu hosa pulpo misula bashi lo techka nabilo bale tilu tsokhawa tsokhilale mabindu chuke takle buka kutukultikle mako helobo le hap yak mano 5.200 toneladas de lo mero chuki hoxa ichka nabil vale kapi habia que mana 6.000 tele hapi helam kutukutabi matunu chukmis upit manalti 4.500 toneladas de lo bas ola helas baso yan tsohu yuchul te ichka nabilo yan tunshan achkangach iko kubinu chokotabine habe hesh aniki helo helas baso san kutasik le chaka nabilo ukaba mara roja ya bachbalo betiktun unachale kaibeilo matun tu pasta lu hoksa minan le tie mero hesh helo kutasik talamil tile chukailobo lebarin si water si lek imbehla sama que libas tu gaten hoy en la barro cano yo heltal beitum mi kilbasho mi querida Leni por hoy es todo. Muchas gracias, nos vemos mañana. Mañana estaremos por aquí. Perfecto, nosotros seguimos con la información y nos vamos hasta Tecash, ya que conoceremos la casa más antigua de todo Yucatán. Es una de las casas más antiguas que hay en Yucatán. A pesar de las modificaciones registradas con los años, conserva la arquitectura colonial que la identifica y que sirve de referencia, no solo de Tecash, sino de comunidades del estado. Hay pocos datos o registros históricos de la casa, sin embargo, hay algunos detalles que ofrecen una idea de que se construyó a finales del siglo XVIII o principios del XIX, como una corona de piedra, algo común en ese periodo previo a la independencia, en alusión a la monarquía española. Las leyendas urbanas enriquecen ese velo de misterio que cubre a la bella casona, como uno de sus primeros propietarios, Anselmo Duarte, conocido con el sobrenombre de Guay Águila, posiblemente un comerciante que decían se ausentaba por mucho tiempo y a su regreso traía productos poco conocidos en la región. Esa es la única casa colonial peninsular más grande que existe. El elevador se encontraba en esa esquina. Vea usted cómo están hasta hoy los fierros donde se ponían las pastecas o los carrillos, ¿no?, que subían y bajaban al dueño de esta casa, supuestamente al segundo dueño. Algunas historias mencionan que la casona sirvió de refugio para los pobladores de Tecash en tiempos difíciles, como la guerra de castas y momentos álgidos que hicieron mella en el sur del estado. Como resultado de las modificaciones, se cambiaron los pisos originales y se retiró un reloj que adornaba la cresta del edificio. Era un solo cuarto, era un salón. En el chaflán estaba perfectamente definido, estaban los palos y estaban parte de los tubos y todo, donde existía el reloj, que al parecer, incluso hay gente del ayuntamiento que asegura que el del ayuntamiento, que de acá se pasó al ayuntamiento. Desde hace casi 100 años, la casona está en manos de la familia Machaín. Don Ignacio y su hermana Marta Elena son los herederos de la bella propiedad y esperan que la familia la conserve por más años. La lógica dice que esta casa debe continuar en la familia Machaín, ¿no? ¿Por cuántos años? No sé. Inversionistas extranjeros mostraron interés en la casona para convertirla en hotel o realizar otros proyectos.
Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y con estos temas y con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa, pero antes de hacerlo le tenemos unas imágenes muy bonitas, muy interesantes que reflejan precisamente las maravillas con las que cuenta nuestro estado y nos referimos precisamente al Monumento a la Patria. Observe usted esa belleza ahí en Paseo de Montejo, esta obra concebida y realizada por el escultor colombiano Rómulo Rosso y que engalana cada noche, Lenny. Así es, Carlos, es una de las avenidas más bellas que tiene la ciudad y la iluminación que tiene el Monumento a la Patria con todas las avenidas y todo lo que tiene alrededor, sin lugar a dudas hace una imagen única y un momento muy especial. Con esas imágenes nos despedimos, los dejamos con toda la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Licema. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Alcanzamos el 100 puntos de 100. La 64ª legislatura del Senado de la República recibe los reconocimientos del INAI por alcanzar el 100% en el cumplimiento a la carga de obligaciones de transparencia y de comité 100% capacitado. Así, refrendamos nuestro compromiso de servirte. Senado de la República. Cercanía y resultados. Vamos todos a bailar este domingo 12 de mayo al municipio de Santa Elena para celebrar su fiesta en honor a su santo patrono, San Mateo, con la presentación del Chino González y su grupo Azabache. La grabación comienza el domingo a las 7 de la tarde para bailar con Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar hablando del rey de los deportes, el béisbol. Ayer en el Cuculcán los Leones vencieron 7-3 a los Tecolotes de los Dos Laredos para asegurar la serie. De esta forma, Yucatán ya pues ha ganado 3 de un total de 10 confrontaciones en este arranque de la temporada 2019 de la Liga Mexicana. Tendremos el resumen en información del deporte municipal. El próximo sábado 18 de mayo se va a realizar el torneo Parkour, un evento en el cual van a estar compitiendo más de 40 atletas de 4 diferentes estados. La Universiada, bueno, pues hoy vivió un día más de competencias y específicamente en el béisbol, los 2 equipos yucatecos que habían avanzado a la segunda ronda quedaron eliminados. En este jueves también tendremos entrevistas en el estudio y vamos a platicar con Mariana Ortega y Mario Vergara acerca de las medallas que obtuvieron el fin de semana anterior cuando arrancó en Chetumal la Olimpiada Nacional. Por cierto, mañana Yucatán entra en actividad la disciplina de clavados, que es una de las 8 que el Estado va a estar albergando como sede de esta justa nacional Olimpiada 2019. De esto y mucho más vamos a estar platicando y como todas las noches, la oportunidad de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas noches. Como tú bien dices, ¿no? Una de cal y otra de arena para el béisbol yucateco. Primero, pues el triunfo de los Leones de Yucatán, que logran su tercera serie
en la campaña. Y bueno, por la otra, el béisbol de la universidad, bueno, las dos universidades representativas de nuestro estado, pues desafortunadamente fueron eliminadas en estas competencias nacionales de la universidad que se realiza aquí en nuestra ciudad. Rapidito nos vamos con nuestros números telefónicos, el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar comunicado con nosotros. Vámonos al rey de los deportes, Sebastián Valle. En la primera entrada, con la casa llena, desforró a Doña Blanca y el equipo de los melenudos triunfó por pizarra de 7-3 ante los tecolotes para asegurar esta serie. La información. Los negros nubarrones parecen despejarse, y es que anoche los Leones de Yucatán ganaron su tercera serie de la campaña al derrotar 7-3 a los tecolotes de los Dos Laredos en el Parque de la Serpiente Emplumada. En este segundo juego de la serie despertaron los cañones de Sebastián Valle, que descargó Gran Slam, y de Jason Asensio, quien conectó cuadrangular, productor de 3 carreras. Las Fieras tomaron ventaja en el episodio de las buenas noches con el batazo de 4 estaciones, con la casa llena de Sebastián Valle. Pero Tecolotes no tardó en reaccionar y al siguiente episodio acortó distancias al anotar 3 carreras. Fue en la fatídica séptima tanda que los melenudos aseguraron el triunfo con el vuelacercas de Jason Asensio con 2 compañeros en base, y que puso cifras definitivas, 7-3. César Valdés se apuntó el triunfo en 5 entradas, con relevos de Manuel Chávez, Cristian Prado, Ronald Belisario y Chad Godin. Este jueves, en el último juego de la serie, los pitchers anunciados son Luke Hemilch por los Emplumados y Luis Alonso Mendoza por los Selváticos. En el deporte amateur, pues bueno, se presenta lo que será el evento de parkour, esta modalidad deportiva que combina, decíamos, lo que es la gimnasia olímpica con la acrobacia. Esa se va a realizar el sábado, próximo sábado, allá en la unidad deportiva de Francisco de Montejo. El próximo sábado, 18 de mayo, se realizará en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo la primera edición del Torneo Municipal de Parkour, evento en el cual se espera la participación de más de 40 atletas, según informó este jueves Andrés Reséndiz, coordinador del evento. Este evento se va a realizar el 18 de mayo a las 4 de la tarde en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo. Van a participar lo que es la región del sur, se va a hacer Campeche, Cancún, en una parte de Veracruz, y para darle un gran inicio y buena acción es que va a participar Yucatán. El torneo deportivo premiará a los 3 mejores atletas tanto en la modalidad de velocidad como en la categoría libre. Se va a calificar de los 3 mejores atletas de las 2 disciplinas, es decir, los que se van a especializar en la velocidad solo se van a ganar los 3 mejores de esta disciplina, y las otras disciplinas que de freestyle es más tiro libre, y bueno, en ese sentido también se va a dar los 3 mejores atletas, y eso se va a dar resultado después de finalizar la competencia. Andrés Reséndiz puntualizó que el evento se inaugurará el sábado 18 de mayo a las 4 de la tarde y que competirán atletas de Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Vámonos a la información de la universidad y bueno, Chihuahua dejó fuera a la Universidad Autónoma de Yucatán, mientras que Tamaulipas hizo lo propio con la Marista. El caso es de que los 2 equipos yucatecos en la actividad del béisbol de la Universidad Nacional quedaron eliminados. Aquí le contamos todos los detalles. Con 4 carreras en el séptimo capítulo, los Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua le dieron la vuelta a la pizarra para adelantarse 6-4 y derrotar finalmente 7-4 a los Jaguares de la Universidad Autónoma de Yucatán, este jueves en el campo del Volante. En otro resultado de la segunda ronda del béisbol varonil, en el campo del Instituto Tecnológico de Mérida, los Venados de la Universidad Marista perdieron 3-2 contra los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en juego alargado a 11 entradas.
De esta forma, las dos selecciones yucatecas quedaron eliminadas en su deseo de avanzar a las semifinales de la Universidad Nacional 2019, donde el campeón del año pasado, Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, busca refrendar su cetro. Continuamos en Deportes Tele Yucatán y ahora vamos a hablar con medallistas de la Olimpiada, esta edición 2019 que ya pues ha arrancado el fin de semana justamente en Quintana Roo y que a partir de mañana en Yucatán con la primera de 8 disciplinas que será clavados. Hoy vamos a hablar de la natación. Es un gusto que tanto Mariana como Mario nos hagan el favor de acompañarnos. El caso de Mariana, 3 oros, 50, 100 y 200 metros pecho, además de plata en 200 metros combinado. Mario Vergara, 2 oros y 2 platas, los oros en 100 y 200 metros libre con récord nacional en los 100 metros y las platas en 50 mariposa y 50 metros libre. Mariana, pues danos cuenta de esta experiencia, el subir al podio, el poner en alto justamente el nombre de Yucatán en esta justa Olimpiada Nacional 2019. Te reiteramos pues la felicitación, ese esfuerzo que tiene pues un estímulo a ese gran logro. Bueno, pues fue muy lindo, realmente es la primera vez que gano los 3 oros en las 3 de pecho y estoy muy feliz, aparte de que mejoré mucho mis marcas, estoy muy contenta, muy orgullosa de mí y bueno, aquí también salió mi sorpresa que fue el 200 combinado, que siempre era una prueba que pues sí pasaba a final, pero quedaba cuarto o sexto lugar, nunca ocupaba el podio, pero estoy muy orgullosa conmigo por todo lo que logré. Mariana, esta edición 2019 se reafirma la calidad de los atletas yucatecos, por supuesto la potencia en estas disciplinas donde siempre pues están los atletas subiendo al podio y obteniendo las medallas para Yucatán. Sí, bueno, este año mejoramos mucho, pues realmente como ya mencionaba antes, el 200 pecho realmente era una medalla que siempre ocupaba el segundo lugar, fueron 3 años consecutivos con puro segundo lugar y ya este año fue que cayó el oro, pero igual mis compañeros mejoraron muchísimo, además de que han mejorado mucho el rendimiento, también los resultados lo han mejorado. Mario Vergara, cuéntanos también tu experiencia, esa satisfacción de haber pues obtenido estos metales. Claro que sí, pues la verdad muy divertido, o sea, es una experiencia muy padre la que me llevo de esta Olimpiada, sobre todo pues por el esfuerzo, ¿no?, que se requirió para poder llegar y sobre todo ganar, y el récord también fue muy satisfactorio haberlo roto. Oye, compártenos con el auditorio, de repente hay pues varios meses, ¿no?, de entrenamiento, de preparación, llega el día de la competencia, clasificas a la última ronda, estás buscando pues esa medalla, estás buscando ese resultado, hay nerviosismo, ¿lo disfrutas? ¿Qué pasa en la cabeza del atleta cuando está jugándose el todo por el todo? Pues la verdad sí se disfruta mucho y sí se siente, pues no, sin nervios, o sea, se siente muy, es la adrenalina, todo, pero pues todo se libera. Pues cuando entras al agua ya tienes que sacar todo, pues si no, no ganas, pero sí. Este tipo de competencias, qué importantes para ustedes los jóvenes, el hecho de haber ganado pues desde los selectivos, la fase estatal, en muchos casos la regional, llegar al escaparate máximo que es la Olimpiada Nacional que ahora se está disputando. Pues la verdad se siente muy bien, ¿no? Pues a poder lograrlo, porque pues ahí se da todo el entrenamiento, ¿no? O sea, nosotros estuvimos entrenando durante un año entero y, o sea, como dices, todos los selectivos nacionales, estatales, aquí las competencias que hubo de copas y todo, y la verdad se siente muy bien poder llegar y poder ganar. Mario, ¿cuánto tiempo, cuántos años trabajando, entrenando y formando parte del equipo yucateco de natación? Pues yo ya llevo 3 años, 4 años más o menos en el alto rendimiento y ya llevo yo 3 Olimpiadas. Uno de los atletas que nos representa dignamente y que además es medallista. Mariana, la misma pregunta, ¿no? Por principio de cuentas, para ti, ¿qué representa el asistir pues a una Olimpiada y qué consejo le das a los que buscan el día de mañana, los que vienen atrás tratando de lograr un espacio con Yucatán, de asistir a esta competencia? Pues bueno, en lo personal es un gran orgullo para mí representar a mi estado, subir a lo máximo del podio y estoy muy feliz. Y mi consejo para todas las personas que siempre han querido pues participar o bueno, hacen algún deporte y quieren ser buenos, ganar una medalla, que realmente se esfuercen porque es posible, nada está escrito. Si tú quieres, puedes. Y realmente la mente es muy poderosa y me he dado cuenta de eso a lo largo de los años y hay que convencerse a sí mismo de que uno puede. A título personal, para ti, ¿qué edición de Olimpiada? ¿Cómo ha sido tu trayectoria en esta actividad? Bueno,
Ya es mi quinta Olimpiada, ya desde chiquita he participado en la Olimpiada, pero realmente esta ha sido, yo digo que es mi mejor Olimpiada porque es donde pues al fin obtuve los oros y pues realmente siento que fue la mejor. Muchas felicidades a ambos. Reiteramos, bueno, pues en Quintana Roo arrancó el taekwondo, la natación, también ajedrez, hay buenos resultados. Ya también ha arrancado lo que es el atletismo. Y mañana, recordar, empieza la primera de 8 disciplinas. Yucatán es sede de esta justa 2019 con la actividad de clavados, arrancando con las categorías infantiles. Invitamos a la gente, ¿no?, a que se acerquen a los diferentes escenarios donde Yucatán pues va a albergar, tanto en este mes de mayo como en los primeros días de junio, 8 disciplinas como parte de la sede de la Olimpiada Nacional. Una invitación para que asista el público a apoyar a todos los deportistas, ¿no? Por supuesto. Bueno, realmente me siento feliz. Me hubiera gustado realmente que nuestra Olimpiada fuera aquí. Hubiera estado muy padre de que ganara aquí, ahí como nuestro hogar. Realmente pues yo entreno ahí en Ecovolcán y es como mi hogar. Me hubiera gustado mucho aquí, estando en mi hogar, ganar la medalla. Hubiera estado muy padre, pero pues aquí hay otras disciplinas y eso es algo muy bueno y sería muy lindo que toda la gente de aquí de Yucatán vaya a apoyarnos. Mario, invitamos a la gente. Sí, claro que sí, tiene que ir a apoyar ahí a los paisanos, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a ganar? Que realmente se sientan en casa los atletas yucatecos en esta justa nacional Olimpiada 2019. Mariana, Mario, pues felicidades, a seguir cosechando éxitos y aportando al deporte yucateco. Les recuerdo, mañana estará arrancando la actividad en clavados dentro del marco de esta Olimpiada Nacional 2019. Con esto estamos llegando a la parte final de esta emisión. Les recuerdo, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Deportes, Tele Yucatán te informa. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete.